Muy buenas tardes. Buenas tardes. Perdón. Buenas tardes. Gracias. ¿Quién está grabando esto? Buenas tardes, doctor Ceballos. Buenas tardes, Buenas doctor. tardes. Buenas tardes. De tomar asiento, por favor. Gracias. A nombre del tribunal, integrado por los señores doctores Javier Cordero, doctor Javier Coronel, y quien le habla, Rodrigo Patiño, le damos la cordial bienvenida a esta última fase del concurso de oposición y méritos y control social para la designación de jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia. Le deseamos el mejor de los éxitos en esta etapa y aspiramos pues que se cumpla a satisfacción todos sus anhelos con los cuales se comprometió a trabajar en la función judicial en base de ese concurso de oposición y méritos. Le agradecemos su participación y le indicamos, entre otras referencias de carácter general, que la evaluación que ha sido planificada por el Consejo de la Judicatura de acuerdo al reglamento y por el grupo de profesionales que integran la comisión para la calificación de la fase práctica, se han establecido 4 rubros respecto a las diferentes calidades sobre las que se calificará su ponencia o sus ponencias en esta tarde. Usted debe conocer la rúbrica, pero sin embargo es bueno recordarle para que adecue su presentación a estos principios fundamentales. El primero se refiere a la determinación del problema jurídico a resolver, con 4 puntos. La lógica en el análisis de ese problema jurídico igualmente con 4 puntos. La motivación global previa a la resolución del caso, con 10 puntos. Y finalmente una evaluación ya más subjetiva en cuanto a la coherencia, claridad y capacidad de síntesis que ha demostrado usted en su presentación. Con esta breve introducción, que concedemos el tiempo establecido en el reglamento, es decir, 15 minutos para el caso. Habrá un pequeño intervalo y continuará casi de inmediato en el segundo caso. Sí, el doctor Coronel está actuando como secretario de este tribunal, entonces él llevará todos los datos respecto a los resultados que obtenga usted en esta tarde. Bienvenido una vez más y adelante con su exposición. Ok, doctor. Tendrá para la primera exposición 15 minutos y para la segunda un intervalo de unos minutitos para que pueda reubicar sus ideas. Entonces, siendo las 16 horas con 11 minutos, marco el cronómetro para los primeros 15 minutos y el primer caso de su exposición. ¿Está? Gracias, doctor. Okay. Gracias, doctor Patiño, doctor Cordero y doctor Coronel. Solo como una pequeña observación de que se me entregaron los documentos a las 15:38 y se me concluyó el término a las 16 horas en punto, hecho que se dio porque al momento que ingresó a la sala la señorita veedora, recién en ese momento se me hizo conocer, por ende pues solo tuve la posibilidad de 20 minutos propiamente para revisar los casos. No obstante, ya con respecto al primer caso, se trata pues de una impugnación a la sentencia dictada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario de Cuenca, lógicamente imputando la causal respecto de la sentencia dictada por este tribunal, en la misma que se concedió la petición de pago indebido por las tasas de licencias anual de funcionamiento de establecimientos turísticos. En este caso, quien interpone el
recurso de casación es el director financiero municipal de Cuenca, por no estar de acuerdo con la sentencia dictada por el Tribunal de Instancia, aduciendo de que, lógicamente, perdón, estoy un poco confundido ahí. El director financiero no estuvo de acuerdo con la decisión, toda vez que el contribuyente no estuvo de acuerdo con la decisión, toda vez que el municipio no era competente para haber fijado esta tasa. En este caso, el tribunal, el contribuyente aducía de que no era una actividad turística la de él, sino la de recepciones y eventos sociales, por lo cual no se paraba la aplicación de la tasa fijada por el municipio. En este contexto, pues, el problema jurídico es verificar si, de acuerdo a la causal invocada por el contribuyente, corresponde o no la aplicación de la tasa turística que le habían establecido al contribuyente, pero asimismo se alegó por parte de la autoridad recurrente de que no se cumplían los requisitos para que se haya concedido el pago indebido. El recurrente también alegaba de que se habría hecho la determinación ya cuando habría transcurrido el tiempo que establece la ley para que opere la caducidad por parte de la facultad determinadora de la autoridad tributaria, en razón de que desde la fecha de la notificación, habían transcurrido más del tiempo previsto conforme a la ley. El argumento que basa también es de que el contribuyente, de que no correspondía aplicar la tasa, porque no se debe de aplicar la tasa de que establece la ley de turismo, sino la ley de inquilinato, porque su actividad específica es la de realizaciones de recepciones de tipo social y familiar. La causal que se plantea el recurso de casación es la del numeral, la primera causal del artículo 3 de la ley de casación, que consistiría en indebida aplicación de los artículos 5, 8, 19 de la ley de turismo, los artículos 43, 44, 60 y disposición transitoria segunda del reglamento general de aplicación de la ley de turismo, por indebida aplicación de estas disposiciones, así como la de los artículos 7, numeral 3 de la ordenanza que regula las tasas de licencias anuales para el funcionamiento de los establecimientos turísticos del Cantón Cuenca, esto por indebida aplicación de dichas disposiciones. Y por último, que no se ha aplicado el artículo 122 y 229 del Código Tributario o por falta de aplicación. En este contexto, revisado el documento, pues, o los datos que nos proporciona, es competente la autoridad municipal para establecer la tasa por licencia anual del funcionamiento de establecimientos turísticos
toda vez de que si bien señala el actor de que es una actividad de tipo de recepciones de eventos sociales y familiares, no obstante, de acuerdo a la impositividad de la obligación, es que la tasa turística es a todos las actividades turísticas y no se establece de los elementos que se aportan en el documento de que se haya confirmado el hecho de que es realmente una actividad solo de recepción de tipo social o familiar. Sin embargo, de conformidad a la ley, pues, y de la ley turística, pues, se contempla, pues, que sí comprenden centros o actividades turísticas, aquellas que se dedican también a la recepción de tipo social, que pueden ser por operadores turísticos. Asimismo, en cuanto al ataque a las normas de la disposición transitoria según el Reglamento General de Aplicación de la Ley de Turismo, no hay la falta de aplicación o la indebida aplicación de estas disposiciones de acuerdo a la disposición transitoria, toda vez de que es una actividad que está regulada y controlada por el órgano municipal o el gobierno municipal, que puede ser justamente el cobro de las tasas fijadas para ese tipo de actividades. En cuanto al cargo respecto de los artículos 122 y 299 del Código Tributario, que considera de que no se dio la aplicación, al artículo 122 y 229 del Código Tributario, y no cabe en ese sentido considerarlo, pues, toda vez de que por parte del tribunal verificó de que sí correspondía. Por parte del tribunal se incurre en el error de que, siendo la actividad turística, no correspondía a la devolución del impuesto o de las tasas reclamadas como pago indebido. En este caso, no se discute el pago realizado, pero constituye un pago debido, toda vez de que, de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Turismo, se enmarcan, pues, lógicamente, la actividad del contribuyente en dicho marco gravamen o impositivo, para que se establezca la tasa por licencia anual de funcionamiento. Y en cuanto en este contexto, pues, correspondería no solo de considerar de que hubo un error de aplicación, en este caso de la disposición del 122 y 229, toda vez de que, al verse configurado la tasa impositiva de acuerdo a las disposiciones de las normas turísticas, sí correspondía al pago del impuesto o la tasa, y por ende no cabía de forma reconocer la devolución o aceptar la demanda devolviendo los valores. Y por ello, pues, correspondería en este caso dejar sin efecto la sentencia dictada por el tribunal, a fin de dictar la sentencia de mérito, toda vez de que, si bien se ha fundamentado en las normas del pago indebido por haberse comprobado el pago, no obstante, pues, no se tomaron en cuenta las otras disposiciones que enmarca a la actividad de recepción como una actividad turística. De esta manera, siendo el tribunal, pues, competente para declarar la nulidad de la sentencia o casar la sentencia, correspondería en estos casos, pues, por error o iudicando, dictar, pues, una sentencia de mérito corrigiendo este error y disponiendo, pues, aplicando las disposiciones de la ley turística y las disposiciones transitorias del reglamento de la ley de turismo,
a dejar sin efecto la sentencia del tribunal de instancia sin que en este caso pues sea condenado sin costas ni honorarios, y disponiendo pues que, o ratificando la decisión de la autoridad municipal respecto de la tasa fijada para la licencia anual de funcionamiento del establecimiento turístico como turístico. No cabe más análisis al respecto, no obstante, en el presente caso también corresponde aclarar que si bien uno de los cargos que señala la autoridad recurrente es de que no fue notificado el señor Procurador General del Estado, en este contexto pues si bien la Corte Nacional de Justicia en su momento se pronunció, la Corte Suprema de Justicia se pronunció que para estos efectos en materia tributaria no era imperativo de la comparecencia o contar con la presencia del Procurador General del Estado. Sin embargo, por sentencia de la Corte Constitucional, considera de que se debe de contar con el Procurador General del Estado, por más que no sea parte procesal, toda vez de que se estaría dejando en la imposibilidad que el Estado sea representado por parte del Procurador General del Estado como abogado del Estado como tal. Y situación o sentencia constitucional que es vinculante para todos los jueces, pero que de acuerdo a la fecha de esta sentencia no sería aplicable 100%. Sin embargo, en un caso en concreto de la Corte Constitucional, dio el efecto retroactivo a la aplicación de la notificación al Tribunal del Procurador General del Estado, indicando que de acuerdo a la disposición del artículo 6 de la Ley de la Procuraduría General del Estado, se debe de contar con el Procurador en todo momento, en toda acción que sea seguida en contra del Estado. Hasta ahí con la decisión de este primer caso, aceptando la casación, aceptando la casación y por ende dando por aceptado el cargo con respecto a la falta de aplicación de las disposiciones del artículo 122 y 229 del Código Tributario y de la indebida aplicación de los artículos 5, 8 y 19 de la Ley de Turismo con relación también a la ordenanza de tasa, al reglamento de tasas de licencias anuales de funcionamiento de establecimientos turísticos. Y en este caso pues se aplicó indebidamente las disposiciones del Código Tributario y por ende también las de la materia turística. Hasta ahí mi exposición, señores miembros del tribunal. Bien. Lo hizo exactamente. Gracias. Bien, lo hizo Los 2 minutos exactamente para... en 14 minutos 47 segundos, dentro del marco, del tiempo. Ahora bien, 2 minutos como para que pueda aquí el doctor organizar su segundo caso, ¿le parece bien? Sí, por favor, gracias.
Bien, doctor. Ya estamos. Le marco el tiempo. Y se me espera un segundo. Listo. Bien. Doctores, empezamos con el segundo caso entonces. Ok, doctor Ceballos, comienza a correr el tiempo. Gracias, doctor. Gracias, señores miembros del tribunal. Este caso, pues, o el segundo caso, tiene que ver con la rectificación de tributos planteada, pues, por el recurrente. En este caso, el recurrente es la administración aduanera, por considerar que el tribunal ha concedido la demanda a favor del contribuyente o del administrado en razón de haber operado la caducidad por parte de la facultad o haber caducado la facultad determinadora de la autoridad tributaria. El cargo que se acusa es la causal quinta del artículo 268 del Código Orgánico General del Proceso, por falta de aplicación del artículo 104 del Reglamento de Título de Facilidades Aduaneras para el comercio del libro quinto del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. En este caso, en el contexto, pues, corresponde al Tribunal de Casación, de acuerdo a las reglas que se rigen para el recurso de casación, por ser extraordinario, formal y que el mismo permite verificar los errores juridicando y improcedendo de las sentencias de instancia, y en este contexto, pues, correspondería la verificación si efectivamente hubo falta de aplicación del artículo 104 del reglamento de título de facilidades. No obstante, siendo que la sentencia se concedió la demanda por la caducidad y que el tribunal concluye en que no corresponde analizar el resto de causales, el problema jurídico se fija en que debe de analizarse si operó o no la caducidad de la facultad determinadora de la administración tributaria en razón al tiempo transcurrido entre tiempos de actividades de control que realizó la autoridad. En este contexto, conforme el artículo 94, un elemento que se ataca a la sentencia es que, por parte del recurrente, es que se habría concedido también la demanda, o se había concedido la demanda tomando en cuenta las disposiciones del Código Tributario. No obstante, no se ha tomado en cuenta las disposiciones del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, como es su disposición del artículo 120, que establece, pues, o considera también los términos que da la facultad para la determinación por parte de la administración aduanera. En este contexto, de acuerdo a las fechas que se han señalado en el caso, si bien el acto de determinación fue emitido el 22 de julio del 2016, la notificación el 1 de agosto, tiempo desde el cual debe de tomarse en cuenta. No obstante, se debe de considerar de que la autoridad requirió la información desde el 29 de diciembre del 2015 al administrado, y esta fue entregada recién el 11 de julio del 2016. Esto es previo a la emisión del acto de determinación y su notificación. En este contexto,
al no haber dado las facilidades el administrado o el importador con respecto a la información requerida por la autoridad tributaria, no habría operado la caducidad conforme lo ha señalado la autoridad, el tribunal de instancia, toda vez de que cualquier información lo que le hace es permitir a la administración verificar los hechos con relación a las importaciones, no así respecto al tiempo que demore el contribuyente a que impida la ejecución o el desarrollo de la actividad determinadora. Que si bien habrían transcurrido 15 días desde la fecha que dice entre actos de la autoridad, no obstante, pues la Corte también se ha pronunciado que hay actos internos de la administración que no necesariamente deben de ser notificados al contribuyente, pero que en este contexto quien no aportó la información para poder realizar la verificación es el propio contribuyente y por ende no habría operado la caducidad. En este sentido, el tribunal, al ver considerado de que sí habría transcurrido los tiempos de el tiempo de 15 días entre fechas generadas de la actuación de la administración tributaria con respecto a la notificación de la determinación de la rectificación tributaria y la fecha de la última actuación, que sería de que habrían sido más de 15 días, la misma no efectivamente que sea atribuible a la administración tributaria. En este caso, pues, es atribuible a quien no entrega la información para que se haga la verificación, y el tiempo, pues, entre la petición y la entrega debe de ser atribuido también al contribuyente. En este contexto, habiéndose atacado con la causal quinta de no haberse aplicado la disposición del 104 del reglamento, que es con relación a la valoración aduanera, sin embargo, el tribunal resuelve únicamente aceptar la demanda por la caducidad, sin haber analizado los otros puntos de la reclamación, como la verificación que si la misma correspondía de conformidad a la ley, a la autoridad competente, y a su vez que ésta se haya realizado de acuerdo al marco legal, específicamente con relación a la aplicación del tercer método, descartando el primer método de valoración en este contexto. El tribunal, pues, considera también, o la ponencia de la causa considera, pues, que al no haber operado tampoco en este caso la caducidad, corresponde también declarar la nulidad de la sentencia y dictar la correspondiente sentencia de mérito, que es establecer si se aplicó correctamente o no, por ende, el método de valoración aplicado por la administración tributaria. En este contexto, el problema jurídico para dictar la sentencia de mérito es verificar si el método aplicado por la administración aduanera corresponde o no de conformidad a la ley al aplicar, en este caso, en la reclamación del contribuyente. Y en este contexto, de acuerdo a la información dotada, pues, si bien la administración tributaria descarta el primer método de valoración, que es, y pasa a la aplicación del tercer método de valoración, no obstante, no se encuentra los elementos suficientes que lleven a una motivación de la decisión de la parte de la autoridad tributaria para descartar el primer método, y ni mucho menos se descarta el segundo método, toda vez que, de acuerdo a la disposición del Código Orgánico de la Producción, o el COPSI, se debe de descartar. Para aplicar el tercer método debió de descartarse el primero y el segundo método.
Esto implica que al no haber hecho un análisis pormenorizado sobre el valor de facturación para descartar el primer método, y aún estando, si se habría justificado el primer método, debía de haberse descartado el segundo método de manera motivada, lo cual no se refiere de forma alguna en el caso planteado, y aplicando por ende el tercer método de manera directa sin el análisis del segundo método. En este caso, el acto impugnado pues incurre en una falta de motivación, toda vez de que no se ha hecho la valoración de los métodos conforme establece la norma, y que es el descarte de cada uno de los métodos para llegar al tercer método que fue aplicado por la administración. En este sentido, pues, la motivación, al ser un imperativo y de carácter constitucional conforme lo establece el artículo 76, literal L, el numeral 7, literal L de la Constitución, el artículo 81 y 103 del Código Tributario, que establecen claramente las reglas que se deben de aplicar para motivar los actos de la autoridad pública, se puede concluir de que el acto de la administración es inmotivado y por ende se debe de rechazar la demanda se debe de aceptar la demanda del contribuyente, toda vez de que el acto de determinación por la rectificación aduanera está inmotivado por no haberse descartado en legal y debida forma, conforme lo prevé el artículo 145 del Código de la Producción, el descarte de cada uno de los métodos para aplicar el método que la administración consideraba. Por ende, al no existir la motivación y de acuerdo al efecto que establece el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución, el acto debe de ser declarado nulo, y así se lo declara en sentencia de la Corte Nacional, pues, y se dispone dejar sin efecto el acto impugnado con las correspondientes efectos jurídicos de su nulidad, sin costas ni honorarios. En este contexto, pues, y hasta ahí la decisión con relación a este segundo caso. Bien, lo realizó doctor Ceballos en 12 minutos 8 segundos. En 12 minutos 8 segundos. Bien, ya en este momento, doctor Patiño, la sala debe entrar a deliberar, por lo que solicitaremos Gracias, doctor Ceballos. Vamos, el tribunal va a entrar a deliberar para luego tener la calificación correspondiente y se le notificará de manera inmediata con la rúbrica pertinente. Entrarán las notas cada uno de los miembros del tribunal. Gracias por su participación y buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctores. Encantado. Gracias. Tenemos absoluta privacidad, ¿no es cierto? Doctora, ¿nos da el espacio? Sí, yo permanezco. Usted permanece. No creo. No sé si... Coronel.